Quiero hablarles del más poderoso calmante del dolor y la inflamación crónica 100% natural, Cimax, compuesto por cúrcuma, extracto de hojas de olivo, romero y semillas de uva. Potentes desinflamatorios y antioxidantes que combaten los radicales libres y el envejecimiento. Entra a paleolf.com y usa el código FACTOR para tu descuento y recibirás esta taza licuadora para mezclar tu Cimax. Y recuerda, Cimax es protección total contra todo tipo de virus. Got it. Bienvenido de vuelta a Contrapoder 3.0 con José Colina Esteban Hernández. Hoy vamos a conversar con José Miguel. Él es fundador y editor de Revista Libertaria. Bienvenido, José Miguel, ¿cómo estás? ¿Qué más, Esteban? Bien, ¿y tú cómo vas? Todo bien, todo bien. No, te tuve que invitar porque ahí estabas acusando de que estaba censurado en este espacio. Me tenías vetado, no sé qué les hice. Entonces yo dije, bueno, para quedar bien parado, lo voy a invitar. No es porque no quería conversar contigo, la verdad, pero bueno, me obligaste. No, mentira. Todos saben que eres gran amigo de la casa. Y bueno, justamente te invité porque en temas de medios de comunicación, que siempre el tema que me encanta conversar contigo, ¿no? Han estado pasando varias cosas bastante interesantes. Yo quiero empezar por algo que tú compartiste a través de tus redes sociales recientemente, que fue, digamos, una lista de recomendaciones que tú hacías, ayer la estamos viendo en pantalla, para escoger los medios de comunicación alternativos. Tú y yo siempre hemos estado hablando de la importancia justamente de abandonar los medios tradicionales, pero al mismo tiempo, tú en este hilo, ¿no?, que publicaste en tus redes sociales, José Miguel, más o menos estabas comentando que hay que ser también críticos con los medios emergentes. ¿Qué consejo tú le darías a nuestra audiencia justamente para escoger estos medios y a los comunicadores que los representan? Bueno, lo que pasa con los medios emergentes, que pasa también mucho con los medios tradicionales, es el ancla al que se sigue o a la persona que se sigue. Todos los medios tradicionales, especialmente con la llegada del Internet, lo que han estado haciendo es apalancándose en la popularidad que precisamente tienen las figuras que forman parte del staff o del equipo. En CNN pasa exactamente igual y uno lo puede comparar entrando a las redes sociales de los medios de comunicación tradicionales y dándote cuenta que en realidad no tienen ninguna interacción con la gente, simplemente están ahí montados con un gran número de seguidores como para seguir vendiendo la imagen de que muchas personas los ve o los lee, pero en realidad el contenido se lo terminan moviendo los columnistas o los anclas o las personas que forman parte del staff y que están en constante contacto con la gente o con la audiencia. Lo mismo pasa con los medios alternativos. Los medios alternativos también se apalancan muchísimo del ancla o de la persona que está en constante contacto con la gente, con la audiencia. Así pues, un medio de comunicación alternativo, si quiere difundir una entrevista de una persona que es X en la política, por poner un ejemplo, pues simplemente utiliza al ancla del momento para tratar de darle movimiento a esa entrevista y el medio de comunicación simplemente lo que sirve es de plataforma para publicarlo, para montarlo y obviamente para acceder a los contactos y darle como una especie de credibilidad detrás. Entonces, debemos ser muy juiciosos al momento de elegir a quienes seguimos porque lamentablemente lo que pasa en el periodismo, a ti y a mí nos han confundido muchísimo con ser periodistas. En realidad lo que somos es creadores de contenido, lo que nosotros somos es creadores de contenido y nos gusta crear el contenido con un sentido crítico. En lo personal, en la revista manejamos opinión, en tu caso mueves noticias, pero en realidad nosotros no pasamos por la escuela periodística por la escuela de periodismo que parece formar a un grupo de personas que simplemente se mueven con la ola. No se mueven por ideas, se mueven con la ola, con la tendencia. Y cuando tú sigues a una persona en medios de comunicación que simplemente se mueve por la tendencia, pues si la tendencia en ese momento quiere vender algo en lo que nosotros no estamos de acuerdo o que no es bueno para la sociedad o para las libertades, pues entonces el ancla se va a ir por ahí. Y eso lo estamos viendo mucho en los medios alternativos, lamentablemente. Pero fíjate con esa gente que estás mencionando, ¿no? Que se mueve con la ola o que pasaron por la escuela de periodismo tradicional y terminan justamente haciendo eso, de hablar más que todo de la tendencia, más que de una causa o de una idea, como si lo podemos hacer tú y yo. Ellos te pueden decir fácilmente que, bueno, es que el periodismo es objetivo. Ellos no están allí para seguir una causa, para promover una causa o una persona, sino para dar cobertura de X, Y o Z para mantener a la gente informada. Ese va a ser el discurso. ¿Tú qué responderías a eso entonces?
En realidad, yo no compro el discurso o el argumento de los periodistas de que su trabajo es para estar ahí de manera objetiva. El trabajo del periodismo, y dicho por ellos mismos, es la búsqueda de la verdad. Esa es supuestamente la función del periodista, buscar la verdad. Pero resulta ser que a veces nos conviene convertir a la verdad en una gran mentira simplemente porque es tendencia. O me pego a una tendencia que en realidad no es cierta, pero como es tendencia, entonces simplemente me pego a ella porque es lo que me va a generar más interacción con la gente, o es lo que me va a generar más views, o es lo que me va a generar más likes, o es lo que me va a generar más seguidores. Yo no le compro a los periodistas tradicionales y a los que pasaron por la escuela tradicional es eso de que, ay, no, es que nosotros tratamos de ser objetivos. Lamentablemente, cuando revisamos el periodismo, especialmente en esta era, y eso no es nuevo, eso ya tiene décadas atrás, en realidad simplemente se mueven para donde los intereses los empujan, dependiendo de cuál es el interés, además, no solamente del medio, sino del periodista que está buscando la información. Entonces, cuando las cosas son así, no me van a venir a mí a comprar con el hecho de que lo están haciendo por ser objetivos o por el tema de la imparcialidad. Yo no creo que exista ningún medio de comunicación imparcial. Todos tienen sus intereses y yo no critico que se tengan intereses. El detalle es que nosotros tenemos que ver si los intereses que tienen nos convienen o no nos convienen para saber si lo vamos a apoyar o no. Si apoyan la libertad o apoyan la tiranía para saber cuál de las dos cosas vamos a seguir. Yo no creo en el argumento de la objetividad ni de la imparcialidad, y eso me hace invitar a la gente a que en realidad, como decimos en la revista, cuestionen qué es lo que está pasando. Cuestionen no de manera absurda, cuestionar con sentido común. Con criterio, con criterio. José Miguel, ¿qué fue lo que te motivó? Porque últimamente, y ojo, sí, tú siempre has hablado del tema de los medios, pero últimamente te has enfrascado mucho con ese tema de los medios alternativos, también hay que cuestionarlo, no porque sea algo emergente y que parezca bonito al principio, necesariamente va a mantener su camino, o sea, capaz que lo que están haciendo es lo que tú dices, surfear la ola. ¿Qué te motivó a ti a justamente enfrascarte, digamos, en ese tema? Me atrevo a decir, por lo menos en el último mes, ¿hubo algo que te explotó? ¿Hubo algo algún evento que te llevó a eso? ¿O fue sencillamente, bueno, creo que es momento de hablar de esto y ya? No, bueno, precisamente eso se empezó a mover a partir del hecho de que dentro de la promoción de las ideas de la libertad hay periodistas que se prestan para empujar a lo que llamaríamos, especialmente dentro de Venezuela, el establishment o el status quo. Bastante se habló de la entrevista que tuvo precisamente Orlando Avendaño con Daniel Lara Farías, en la que prácticamente el periodista ofendió a las personas por no estar de acuerdo con lo que él dice o con lo que él venía a empujar, en la matriz de opinión que él venía a empujar, en favor de lo que se le mal llamó la propuesta de María Corina Machado. A partir de ahí uno empieza a identificar, porque precisamente en la revista, y no cuando ellos formaban parte del American, sino cuando formaban parte del Pan Am Post, nosotros le dimos muchísimo empuje a los muchachos que estaban creando contenido en el Pan Am Post, porque conocíamos la base ideológica que había detrás del Pan Am Post, especialmente en sus inicios y a mitad de camino aproximadamente. Muchas de las personas que participaron en el Pan Am Post posterior pasaron al American cuando el Pan Am Post fue vendido, pero precisamente uno de los periodistas anclas que tuvo más empuje, que se hizo famoso con lo del cucutazo y el artículo que escribió con información que le pasó otra persona, que no fue información que investigó él por su cuenta, sino que se lo pasaron otras personas, empezó a utilizar todo este alcance y toda esta fama para simplemente tratar de generar actividad, y no se trata en realidad de la promoción de las ideas. Entonces, te presentan un programa, conversa sobre periodismo, se vende como periodista, y resulta ser que antes de irse del Pan Am Post le está haciendo el favor, en ese caso fue a Leocenis García, y esa fue creo que la última entrevista que hizo por allá. Luego se viene, insulta a las personas que no están de acuerdo con la mal llamada propuesta de María Corina, y luego nos vende una entrevista que en realidad como la podemos definir es en realidad una entrevista complaciente, que no se lleva que no nos lleva a alcanzar ningún objetivo. Entonces cuando tú ves eso dices, definitivamente hay periodistas también de este lado o creadores de contenido de este lado que no necesariamente están movidos por las ideas de la libertad, y nosotros creímos que sí, le dimos apoyo en una oportunidad, así como tuvimos el derecho para darle el apoyo, también tenemos el derecho para criticar lo que están haciendo actualmente.
¿Tú crees que este tipo de comunicadores, o sea, para no enfrascarnos nada más en uno, yo sé que deben haber muchos que surfean justamente estas olas, si están logrando su cometido, ¿tú sí crees que han sido capaces de engañar a la gente en creer que ellos son defensores de estas ideas, o la gente quizás ya no les está creyendo tanto como en un momento determinado? Bueno, yo creo que hay un debate bien interesante en las redes. Y resumiendo o reduciendo todas las redes sociales, porque ¿qué pasa? Los medios alternativos nos estamos apalancando en Internet. Entonces no podemos hablar de la calle, no podemos hablar de un periódico vendido en la calle, no podemos hablar de una revista impresa, ni nada por el estilo. Sino que tenemos que hablar de lo que pasa necesariamente en las redes sociales, pero también lo que pasa en las redes sociales se traduce en conversaciones del día a día de la gente. Entonces es muy probable que lo que vemos en las redes sociales es precisamente un reflejo de lo que está pasando en las conversaciones tradicionales en la calle. Y en realidad, pues creería que la gente cada vez tiene más acceso a más información, lo que le permite acercarse mucho más a la verdad en la mayoría de los hechos y no se dejan comprar. Así como yo sostengo que es mentira que en líneas generales el venezolano es socialista por un debate que hemos tenido nosotros, o que la izquierda está ganando, tampoco me dejo embaucar por el hecho de que estas personas, porque tienen gran número de seguidores, entonces la gente cree lo que dicen. Definitivamente, y citando específicamente el ejemplo de Orlando Avendaño, él tiene muchos detractores y tiene muchas personas que, aunque lo siguen, no compran todo lo que está vendiendo. Le pasa a él, le pasa a otros periodistas y le pasa a medios de comunicación alternativos. Claro, pero tener detractores no necesariamente se traduce en fracaso. O sea, al final yo puedo tener muchos detractores, pero si yo soy capaz de impulsar una matriz, ¿no? Independientemente de esos detractores, yo te puedo decir, bueno, mi trabajo está siendo exitoso. Te reformulo la pregunta. ¿Tú crees que ellos son capaces de generar matrices de opinión? Sin duda alguna que lo pueden hacer dentro de grupos sociales específicos, especialmente, y al igual que los medios de comunicación tradicionales, con las personas o los grupos de personas que no tienden a forjar su criterio propio a través de la investigación o de profundizar temas. Imagínate este escenario. Yo trabajo, y yo lo he utilizado bastantes veces, yo trabajo, por decirte un ejemplo, todos los días, incluso los sábados, de 7 de la mañana a 4 de la tarde o 5 de la tarde. Llego a mi casa y pues me quiero alejar del trabajo y prendo el televisor o agarro el teléfono para buscar información a ver de qué se está hablando, para enterarme de las noticias o para entretenerme sencillamente. Entonces entro y consigo y digo, bueno, estoy tan cansado del trabajo, el subconsciente me dice, estoy tan cansado del trabajo que si lo que Esteban dijo, ya llevo varias veces siguiéndolo, si lo dijo Esteban es porque es cierto. Si llevo tiempo viéndote, ya tú puedes tener en mí cierta influencia. Y esa influencia es tan fuerte que se puede reducir a algo tan sencillo como que yo entro, veo un tweet en el que tú dices cualquier cosa, resulta ser que la inflación es 8%, y yo digo, wow, si Esteban lo dice es porque es cierto. Por supuesto que dentro de esos círculos sociales que se limitan a ver y a creer lo que ven, tienen influencia, eso no hay la menor duda, y por eso es que son tan peligrosos y por eso es que hay que hacerles la guerra. ¿Cómo le haces esa guerra? Porque hay un aparato, incluso dentro de los medios alternativos, o sea, así como los medios tradicionales, quizás hay ventajas, ¿no? Para algún sector y desventajas para otro. Entonces, ¿cómo tú le logras hacer esa guerra a esos que tienen más recursos o que tienen más seguidores o que tienen más renombre? ¿Cómo logras tú evitar que ellos sigan haciendo eso? Bueno, no vas a evitar que ellos sigan haciendo eso, pero sí puedes cuestionar el trabajo que están haciendo, y en ese cuestionamiento se generan unos debates en los que muy probablemente la gente que estaba a favor de lo que está diciendo se le activa el chip o se le enciende la chispa de, oye, pero ¿y si resulta ser que esta persona a la que yo siempre he visto, lo que él le está diciendo, lo que ella está diciendo no es cierto? Y tú siembras la duda con la intención de buscar la verdad sobre la información. No siembras la duda simplemente para manipular. Uno siembra la duda ante un argumento que uno sabe que no es cierto o ante una información que uno sabe que no es cierta, con la intención de que se busque la verdad. Y es cuestión, en realidad, de insistir, de ser persistente, de ser constante y de obviamente mostrar una alternativa. Tú tienes la alternativa con Contrapoder News y el hecho de que ustedes hacen noticias. Nosotros tenemos la alternativa con el hecho de que hacemos opinión alternativa y las personas pueden venir a cuestionar. Puedes que tengas un debate con una persona y la persona no esté de acuerdo contigo, sino que está de acuerdo con la persona a la que tú le estás haciendo
el enfrentamiento, pero ya supo de ti y muy probable en algún momento va a leer algo y va a pasar. Ha pasado muchísimo desde que yo tengo la revista hace más de 7 años y seguirá pasando. La forma de hacerles la contra es enfrentarlos y al momento de enfrentarlos, obviamente tú presentar qué es lo que tú estás ofreciendo, qué es lo que tú estás vendiendo y tener conversaciones honestas en base a las ideas y a las cosas que uno quiere promover. Esto es lo que hemos discutido en otras plataformas, José Miguel, sobre todo lo hemos hecho mucho en Twitter Spaces y broma, pero creo que también sería importante quizás conversarlo acá. ¿A ti te parece, como defensor justamente de las ideas de la libertad y como una persona que además siempre ha hablado de la importancia de los medios, ¿no? Porque son los que generan matrices, son los que pueden cambiar la opinión pública, etcétera, etcétera, que es más importante impulsar, digamos, a un medio grande que en teoría esté de nuestro lado, o es preferible tener muchos medios pequeños que estén de nuestro lado y bueno, ya que compitan entre ellos y que llegue el primero que llegue? ¿Qué sería para ti lo ideal? Yo me debato mucho entre esa idea precisamente porque a veces creo que si estamos pensando en el corto plazo y si estamos pensando en cómo funcionan las cosas actualmente y las circunstancias que hay, es mucho más al punto, va mucho más al grano el hecho de que exista una plataforma que se convierta en famosa promoviendo las ideas de la libertad. El riesgo que se corre con eso es que si esa cabeza se corta, o si esa cabeza falla, o si esa cabeza traiciona, o hace algo indebido o en contra de las ideas de la libertad, pues entonces se viene toda una avalancha en contra de eso y se puede caer en la desmotivación, se puede caer en la desconfianza. Si me preguntas qué es lo que más le conviene a las ideas de la libertad, le conviene mucho más que hayan muchas más alternativas. Precisamente el mercado, este es el mercado de las ideas, es el mercado de la información, es el mercado del contenido. No se diferencia para nada del mercado de los productos. ¿Qué hace mucho más atractivo un mercado? Que yo tenga 100 diferentes tipos de champú que yo pueda elegir, 50 medios que yo pueda leer y yo escojo el que más me gusta. Y si en una oportunidad considero que Contrapoder News no está dando la talla, pues me puedo pasar fácilmente al otro medio y sencillamente seguir consumiendo el contenido que me interesa. Depende mucho de dónde se va a aplicar, depende mucho de las circunstancias. Yo creería que si queremos resultados de corto plazo tenemos que apelar a tratar de concentrar eso en un grupo de medios que den la talla y que se pueden dividir el trabajo. Ponte tú que un medio para las opiniones aquí, un medio para las noticias acá, un medio para las entrevistas acá, un medio para la difusión de contenido en formato de audio acá. Entonces, esa división del trabajo puede ayudar muchísimo sin necesidad de concentrar todo en un solo lugar y que si ese lugar se vende, como hemos visto que ha pasado con algunos periodistas de las ideas de la derecha, pues entonces todo desaparece. Yo quiero también conversar, hay algo que me ha parecido muy interesante, esto es cambiando un poco de tema, aunque permaneciendo en los medios, ¿no? Sobre los medios tradicionales. Yo me imagino que tú habrás visto que, por ejemplo, CNN, que en algún momento fue la cadena, creo que más vista acá en los Estados Unidos, bueno, está teniendo una crisis de audiencia, José Miguel, enorme. Ahorita ningún programa hace semanas o hace meses que no llega ni siquiera al 1 millón de espectadores, cuando lo normal es que esa cifra la sobrepasen. De hecho, tienes programas en MSNBC que llegan a 1.7 millones. En Fox News tienes programas que pasan los 2 millones. Y bueno, CNN está, digamos, sufriendo con eso. Primero, ¿a qué tú crees que se deba a eso? Y segundo, ¿tú crees que esto va a seguir, digamos, incrementándose o va a hacer que CNN cambie la línea? Yo personalmente creo que la razón por la que eso pasa es porque de alguna manera tú siempre vas a pagar el precio de tus acciones. Y la audiencia simplemente responde a los estímulos que se les están lanzando. Si le están lanzando el estímulo de la desinformación, de la manipulación, etcétera, etcétera, lo vas a poder manipular un tiempo hasta que sale una antorcha y los deja en evidencia. Y entonces empieza a generarse el cuestionamiento. Ellos vienen de un sistema en el que ellos podían decir y hacer lo que les diera la gana, porque no era fácil estar en la televisión. En la televisión estaba solamente los que los dueños de las televisoras querían, pero resulta ser que además de que tienen competidores, hay una tecnología nueva que le permitió a la gente ser no solamente su propio periodista, sino también tener un abanico de opciones para elegir de dónde me informo
y ver cómo otras personas cuestionan lo que yo consideraba normal o tradicional o lo que yo consideraba verdad en el caso de los medios de comunicación. Entonces ellos están pagando el precio de sus acciones, además de que también hay que atribuirle a 4 años de gobierno de Donald Trump en los que se cuestionó muchísimo la actuación de los medios de comunicación, y precisamente la matriz de opinión de los fake news la montó precisamente Donald Trump. Se utilizó la plataforma del Estado para llegar a ese mensaje, y obviamente están pagando el precio de esas cosas, de sus acciones y del hecho de que tenían a un enemigo de la mentira montado en el poder que les hizo la guerra. Ahora, ¿qué puede pasar? Yo creería que ellos se van a mover con la corriente para tratar de manipular, pero yo creo que la agenda va a seguir siendo la misma. O sea, yo tengo una agenda. Mi agenda es, yo quiero gobiernos totalitarios y concentrar el poder. Esa es la agenda mía como CNN o como cualquier medio de comunicación tradicional. Pero resulta ser que la gente no me está respondiendo a esto. Vamos a contratar a Esteban, porque Esteban mueve a gente de la otra corriente, y vamos a tenerlo aquí para que hable, para que me traiga audiencia, y después yo cuando quiera le doy el zapatazo a Esteban y me lo quito de encima cuando ya sé que puedo utilizar esa audiencia a mi favor. Los medios son muy inteligentes utilizando esas cosas, entonces muy probablemente veamos que hagan un mix o que hagan una mezcla de anclas o de presentadores o de anfitriones de programas, y resulta ser que cuando ya no les convenga, pácata, se los quitan de encima y siguen implementando su agenda. Yo no le daría el beneficio de la duda a CNN para nada, ni a ninguno de los medios tradicionales que llevan tantas décadas haciendo daño. Ya para ir finalizando, fíjate que hay algo que ha estado pasando en el tema electoral acá que ha llamado mucho la atención, que es el tema del voto hispano. El voto hispano tradicionalmente ha sido siempre a favor de los demócratas. Sin embargo, se ha visto ciertos cambios acá en la misma Florida, en Texas, en otros estados, incluso como Virginia. Aparentemente la mayoría de los hispanos incluso votó por John Glenkin, creo que se llama el actual gobernador. ¿Tú crees que ha sido, o tú crees, mejor dicho, que esto pudiera incluso masificarse aún más si hubiese otra alternativa justamente comunicacional en la televisión? Porque vamos a estar claros, cuando tú prendes acá la televisión hispana, no vas a conseguir ningún canal, a excepción de quizás 1 o 2 programas, ¿no? En donde quizás te hablen de las ideas justamente de la libertad. El resto va a ser puro surdaje, pura progresía, puras cosas de estas. ¿Por qué no hay, por ejemplo, un Fox News en español y un Newsmax en español? ¿Tú crees que eso está cerca y tú crees que si eso se logra hacer, esta tendencia de los hispanos votando por la derecha cambiaría? ¿O cuál es tu opinión al respecto? Bueno, yo tengo una cita que define la razón por la cual yo tengo una revista, y es el hecho de que yo considero que antes de conquistar el poder, primero hay que conquistar los medios, porque a través de los medios de comunicación podemos generar matriz de opinión en favor de las ideas de la libertad o en favor del mal, dependiendo de por cuál corriente te estás yendo tú. Sin duda alguna que especialmente quienes forman parte del Partido Republicano, de las ideas conservadoras, tienen esa carencia en el hecho de comunicar, sea las ideas que quieran comunicar o sea su cultura la que quieran comunicar al mercado hispano, y han dejado que los medios de comunicación tradicionales escriban la música que cantan la mayoría de los hispanos, y han descuidado eso. La gente en los medios de izquierda han dicho constantemente que los republicanos son antiinmigrantes, y ellos no han hecho absolutamente nada para defenderse. Es muy probable que un Fox News en español les haría el favor, y no estoy diciendo que Fox News sea republicano necesariamente, pero sin duda alguna que representa una contraparte a la matriz de opinión de CNN, que le permitiría no solamente esparcir o difundir su cultura, sino también las ideas y ganarse a esa comunidad que yo creo que erradamente se le cataloga como progre o de izquierda, porque los medios de comunicación de izquierda nos hacen creer que todos los latinos son progresistas o son socialistas o son comunistas. Es porque no hay la otra contraparte. Hay el check and balance en el sistema político, pero no hay el check and balance en los medios de comunicación. Hace falta, sea Fox News, sea que surja otro, por supuesto que hace falta, y eso cambiaría por completo el tablero, el juego y la forma en la que se mueven las piezas por completo. No, bastante importante, y bueno, por eso es que te hacía el comentario. De verdad que un placer conversar siempre contigo, José Miguel, y gracias por habernos acompañado en Contrapuestos.0. No, gracias a ti, Esteban. Qué bueno que volvimos. Bueno, era José Miguel
fundador y editor de Revista Libertaria, hablando un poco sobre los medios de comunicación, tanto los alternativos como los tradicionales. Esto ha sido todo por hoy en Contrapoder 3.0, el programa de la derecha en Factores de Poder, que definitivamente es el canal de la información. Duélale a quien le duela. Hasta mañana. Este programa fue presentado por John de la Vega, abogado de inmigración.